Es un gusto saludarles, apreciados hermanos, que el Señor pueda bendecirles. Bienvenidos a Lecciones de Vida, el espacio donde cada día estudiamos la palabra de nuestro Señor. Bien, iniciamos entonces nuestro nuevo ciclo de estudio en este formato, donde recuerde, vamos estudiando la lección por bloques. Así que le invito a que pueda permanecer aquí en Vida 104.1 FM, también en Plenitud 104.1 FM. Allí en nuestros canales usted podrá entonces estudiar con nosotros y dirigido por el Señor. Estaremos allí aprendiendo y profundizando en la lección de escuela sabática. Y en esta oportunidad nos corresponde ya la lección número 4, las plagas. El versículo de memoria lo encontramos en Éxodo, capítulo número 9, el verso 35. Y tal como el Señor lo había dicho por medio de Moisés, el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los israelitas. Y en el contexto de Reavivados por su palabra, hoy 19 de julio y 20 de julio, nos corresponde, mis queridos hermanos, nos corresponde la lectura de Levítico 4 y Levítico número 5. No olvide lo importante que es el estudio de la palabra de Dios. Bien, vamos a orar para iniciar entonces el estudio para hoy. Querido Señor que estás en los cielos, agradecidos estamos a ti, Padre Celestial, por tu amor, por tu bondad y tu misericordia. Pedimos, Señor eterno, tu bendición en este día y pedimos que seas tú guiándonos en el estudio de tu palabra. Perdona, Señor, nuestros pecados. Lo pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Si nosotros pudiéramos comentar un poco sobre el panteón egipcio, pues serían muchísimos los dioses que tendríamos que nosotros revisar. Puedo mencionarles algunos: Montut, Mut, Neftif, Net, Nut, Osiris, Pat, Rat, Satet, Setmet, Serket, Setchat, Set y Shu, entre otros. Lo cierto es, apreciados hermanos, es que los egipcios creían que sus dioses estaban en el control de las fuerzas de la naturaleza, por tanto tenían una deidad para cada una de ellas. Un ejemplo de eso, Canún era el creador del agua y de la vida. Hapi era el dios del Nilo y Osiris era el dios cuya sangre fluye por el Nilo. Todos ellos fueron desacreditados incluso cuando las aguas se transformaron en sangre. Hekit era la diosa de la fertilidad y el nacimiento, representada por un tótem en forma de rana, y fue ridiculizada con la plaga de ranas. Hathor y Apis eran dos deidades con forma de vacas que supuestamente cuidaban el ganado de las enfermedades y no pudieron cuidar a los ganados de las úlceras. Nut, ella reinaba en los cielos, mas el granizo proveniente de allí, del cielo supuestamente, entonces destruyó, no protegió sus cosechas y sus casas. Es interesante. Set era el dios de los vientos para los egipcios y de las tormentas y fue avergonzado igualmente con la plaga de granizo de fuego. Min protegía la vegetación y cosechas y supuestamente cada vez que Min estaba por allí nada le caía a las cosechas. Y fíjense que las cosechas egipcias, además de la plaga de granizo, luego fueron destruidas por las langostas. Isis también demostró su impotencia para proteger la molienda de cereales e hilada de lino, pero nada de eso sirvió. Luego tienen a Amon-Ra, Aten, Atun y Horus, que eran los que supuestamente correspondían al sol y la luna, pero cuando vino la plaga de tinieblas, nada de eso funcionó. Y Anubis era la temible diosa de la muerte, pero no pudo hacer nada ante la muerte de los primogénitos, lo cual golpeó también directamente a Osiris, jefe supremo de las deidades egipcias y juez de la muerte. Entonces, cuando usted revisa y usted se da cuenta de todo ese panteón que ellos tenían, apreciados hermanos, puede usted observar que no podían hacer nada frente al dedo de Dios, frente al poder del Señor, frente al poder del Dios eterno, del Dios todopoderoso. Entonces, queridos amigos y queridos hermanos, creo que es importante
el hecho de destacar esto y entenderlo, porque definitivamente cuando los magos dijeron, esto es el dedo de Dios, ellos habían podido comprender y entender que ya no podían seguir falsificando de manera burda y de manera allí absurda lo que Dios estaba haciendo. Quizás lo hicieron con la serpiente, quizás lo hicieron con la sangre allí en el Nilo y otras cosas, pero en realidad no pudieron después. No pudieron después porque cuando se trata de generar vida a partir del polvo, transformando esto en seres vivos, es decir, en piojos, ellos no pudieron hacer nada. Y la razón es que el enemigo puede tratar de imitar. El enemigo puede tratar de hacer algo, pero jamás puede crear, porque eso es una atribución que pertenece solo a nuestro Creador Supremo, a Jehová, Dios de los ejércitos. Así que creo que tenemos aquí una gran lección, porque hoy muchos apreciados hermanos insisten en creer y en llegar a pensar como que, bueno, algunas deidades que están por allí o algunos ídolos que están por allí pueden ser fuertes, pero en realidad no es así. Dios es el único todopoderoso. Dios es el Rey eterno. Y Dios había prometido y había dicho, deja ir a mi pueblo. Pero como Faraón iba a ponerse duro de cerviz, como Faraón iba a estar allí con esa dureza de corazón, iba a insistir en querer hacer las cosas contrarias a la voluntad del Señor, pues entonces Dios iba a actuar. Ahora, la lección para el día de hoy nos comienza a abrir como la antesala, el marco de todo esto de lo que venimos hablando. Lleva como título Dios versus los dioses, hablando acerca de los dioses egipcios. Y como ya le mencioné, entonces a pesar de todo el cúmulo de dioses que ellos podían tener, contra el Dios eterno, nada podía luchar. Ahora, ¿qué fue lo que ocurrió y cómo entonces la lección nos presenta que esa lucha de Dios contra los dioses paganos de Egipto, sencillamente lo que nos muestra es que el Dios eterno es el único que reina por los siglos sin fin? El Señor iba a dar a los egipcios una lección grande, pero también el Señor iba a dar a los egipcios la oportunidad de ver cuán vana era la sabiduría de sus hombres fuertes, cuán débil el poder de sus dioses, que se oponían a los mandamientos de Jehová. Castigaría al pueblo egipcio por su idolatría y anularía las supuestas bendiciones que decían recibir de sus dioses inanimados. Dios glorificaría su propio nombre para que otras naciones oyeran de su poder y temblaran ante sus prodigios, y para que su pueblo se apartara de la idolatría y le tributara verdadera adoración. Recuerden el escenario, recordemos lo que pasó. El Señor le indica a Moisés que volviera ante el pueblo y le repitiera la promesa de la liberación, con nuevas garantías del favor divino. Hizo lo que se le mandó, pero ellos no quisieron prestarle atención. Dice la Escritura, mas ellos no escuchaban a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. De nuevo entonces llegó el mensaje divino a Moisés. Entra y habla ahora al rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. ¿Qué fue lo que hizo Moisés? Bien, desalentado contestó, he aquí los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón? Y se le dijo que llevara a Aarón consigo y que se presentara ante Faraón. ¿Para qué? Para pedir otra vez que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y si el Faraón no entendía, Dios iba a actuar. Ahora, quiero compartir con ustedes una cita interesante que está en Testimonios para la Iglesia, el tomo 1, la página 262 y 263. Uno se preguntará y dirá, bueno, ¿por qué tenemos que estudiar esto? Si bien es cierto, lo estudiamos para aprender acerca del gran poder de Dios, también mire por lo cual lo estamos estudiando. Escuche esto. Mi atención fue dirigida al poder que Dios manifestó a través de Moisés cuando lo envió a entrevistarse con Faraón. El enemigo comprendió lo que debía hacer y estaba preparado. Sabía perfectamente que Moisés había sido elegido por Dios para romper el yugo de la cautividad que afligía a los hijos de Israel, y que en su obra simbolizaba la primera venida de Cristo para romper el poder de Satanás sobre la familia humana
y libertar a los que habían sido hechos cautivos de su poder. El enemigo sabía que cuando Cristo apareciera, realizaría obras y milagros admirables para que el mundo supiera que el Padre lo había enviado. Tembló al pensar en el poder de Jesús. Consultó a sus ángeles la forma de llevar a cabo una obra que cumpliera un doble propósito. Uno, destruir la influencia de la obra que Dios realizaría mediante su siervo Moisés, para lo cual obraría mediante sus agentes satánicos y en esa forma representaría falsamente la verdadera obra de Dios. Y segundo, ejercer influencia mediante su obra por medio de los magos que existirían en todas las épocas para destruir en las mentes de muchos la verdadera fe en los poderosos milagros y obra que Cristo llevaría a cabo cuando viniera a este mundo. Satanás sabía que su reino sufriría, porque el poder que ejerciera sobre la humanidad estaría sujeto a Cristo. No era la influencia humana o el poder que Moisés poseía lo que produjo los milagros realizados ante Faraón. Era el poder de Dios. Esas señales y maravillas fueron realizadas mediante Moisés para convencer a Faraón de que el gran Yo Soy lo había enviado para ordenarle a Faraón que dejara en libertad a Israel a fin de que éste sirviese a Dios. En realidad, apreciados hermanos, era una lucha entre el bien y el mal. Era una lucha directamente entre el enemigo de las almas y el Señor. Pero Dios liberó a su pueblo. Saben, al final del tiempo va a ocurrir algo similar y Dios volverá a pelear por su pueblo. Dios peleará por su pueblo, lo va a guardar, lo va a liberar y cuando Cristo aparezca en las nubes de los cielos, pues entonces el Señor ve y el mundo entero verá cómo el Señor ha de librar a su pueblo y ellos estarán entonces y listos allí para recibir a Cristo en las nubes de los cielos. Pero tendremos que pasar por ese momento interesante. Así que creo que es importante que podamos nosotros mantenernos firmes hoy, buscar del Señor, mantenernos firmes para seguir adelante, confiando siempre, mis queridos hermanos, que el Señor es el único que puede ayudarnos a hacer su santa y divina voluntad. Y en medio de la crisis que se puedan presentar en este mundo, saber entonces que en medio de este conflicto, que en medio de esta batalla, en medio de esta lucha entre el bien y el mal, la luz y las tinieblas, Cristo y Satanás, el Dios vivo y los ídolos, solamente hay un vencedor. Y ese vencedor es el Dios eterno, el Dios todopoderoso, Cristo Jesús, nuestro Rey y nuestro Señor. Ahora la pregunta que surge aquí entonces, mis queridos hermanos, es ¿de parte de quién está usted? ¿O de parte de quién nos estamos colocando? Y creo que la pregunta entonces se torna un poquito más interesante. ¿De parte de quién nos estamos nosotros colocando? Porque recuerde, y como siempre lo decimos en nuestro programa y en nuestro estudio, usted tiene que tomar decisiones. Y la decisión que usted tome hoy, mi querido hermano, marcará definitivamente su destino eterno. Entonces, en el contexto que estamos estudiando, en este contexto de las plagas, los egipcios iban a ver el gran poder de Dios. Sus dioses no iban a servirles para nada. Sus dioses no le iban a ayudar en nada. Y por más que insistieran y por más que Faraón se mantuviera allí, con un corazón obstinado, no podían vencer al Dios Todopoderoso, aquel que vive por los siglos sin fin. Debemos entonces de entender algo, de comenzar a estudiar el preludio y cada uno de los detalles de esta batalla. No solamente era la pelea, por si la podemos llamar así, entre Moisés y Faraón. No, era directamente la batalla entre Dios y el enemigo de las almas. Fíjense que ya Dios le había dicho a Moisés, mira, cuando llegues allí delante del Faraón, él les va a pedir que les hagan un milagro. Y tú vas a agarrar tu vara, la que se conoce como la vara de Dios, según Éxodo 4:20, y entonces se la va a presentar allí a Faraón y la va a lanzar allí al piso. Y esta vara se te va a convertir entonces en una serpiente. Ahora, es interesante esto,
y les dije en su momento que por qué Faraón, cuando ellos llegaron, les dijo: mostradme milagro. Era obvio que si Faraón les concedía otra audiencia, iba a requerir de ellos una presentación de sus credenciales, que probaran su pretensión de ser mensajeros de un Dios llamado Jehová. Ahora, ¿por qué él hacía esto? Bueno, porque Faraón, recuerde, se creía Dios. Faraón creía que él podía hacer también milagros a través de sus magos. Él era también poderoso y que a través de su magia él podía convertir y hacer grandes cosas. Llegan allí y tal y cual como el Señor les indicó, entonces Moisés y Aarón agarraron la vara y la echó delante de Faraón y sus siervos y se hizo culebra. Ahora, vea lo que dice la palabra del Señor, versículo número 11. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros e hicieron también lo mismo que los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró la vara de ellos. Llegan los sabios, aquellos hombres que habían sido educados en la ciencia y el arte de escribir de los egipcios, pero también vinieron los hechiceros, que eran encantadores que pretendían producir hechizos mágicos. La palabra traducida magos es el equivalente egipcio de la palabra hebrea traducida hechiceros. Y la magia era objeto de mucha atención y mucho estudio en Egipto, como lo demuestran los textos que existen sobre magia. Consistía, en gran medida de encantamientos que se pensaba tenía poder sobre hombres y bestias, especialmente sobre reptiles, y que esos hombres deben haber logrado resultados reales en su práctica de la magia, es obvio, ya que se los ha tenido en alta estima a través de los siglos. Por lo tanto, entonces debe suponerse que realizaban por lo menos algunas de esas maravillas por el poder de malos espíritus, aunque muchas fueran sin duda simplemente engaños. Entonces la vara de los magos, aunque dice la Biblia que se hicieron serpientes, en realidad no se volvieron serpientes como la vara de Aarón. Recuerde que el enemigo ni los magos pueden crear vida. Sencillamente mediante hechizos, mediante apariencias, mediante magia y mediante engaños, sus varas entonces aparecían como serpientes. Y así llevaban señales y engañaban a muchos. Ahora, ¿cómo sabemos que en realidad sus varas no eran realmente serpientes? Mira lo que dice el versículo 12. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón se devoró las varas de ellos. Mas la vara de Aarón se devoró las varas de ellos. La serpiente de Aarón entonces se volvió sobre sus rivales y las devoró. Ahora, aquí estaba indicando algo interesante. No solamente estaba diciendo que Dios es superior a Faraón, sino también estaba diciendo que el poder de Dios está por encima de cualquiera de los dioses egipcios. Y ahí se estaba manifestando la supremacía del Dios de los hebreos, en la mismísima primera señal milagrosa realizada en presencia del Faraón. Ahora, ¿por qué les digo esto, apreciados hermanos? El Faraón tenía en su corona, y usted lo puede ver en alguna de las imágenes que puede conseguir por internet o por YouTube o por algún libro, usted puede ver que las coronas que tenían los reyes, los faraones, tenían entonces una serpiente allí, una serpiente de cobra allí en el medio, allí en la frente. Ahora, esta representación, esta serpiente allí en la frente de la mitra o de la corona que tenían los faraones, era un símbolo de su poder. Y el faraón entonces lucía una hermosa cobra que representaba a la diosa Wadjet. Ahora, ¿quién era la diosa Wadjet? La diosa Wadjet era una forma o una figura de una serpiente con alas o una serpiente la cual tenía rostro de mujer, pero tenía la forma de una serpiente de cobra. Ahora, fíjense que esta diosa, o la diosa Wadjet, o la que se conocía como como se le llamaba también las dos señoras, porque representaba el Bajo Egipto y también representaba parte del Alto Egipto, tenía una celebración que se realizaba exclusivamente, y escuche las fechas, el 25 de diciembre.
Y el 25 de diciembre se cantaban, según la historia y la mitología, se le cantaban y se alababa a la diosa Uajet, porque ese día supuestamente ella nacía de nuevo. Y todo esto empezaba desde muy temprano, desde el 20 de diciembre aproximadamente, según el calendario egipcio. Ahora, fíjense que todo el culto de Uajet, de esta diosa serpiente, que los egipcios adoraban, tenía que ver con el sol. Todo tenía que ver con el sol. ¿Por qué? Porque Uajet tiene un hijo que entonces es considerado como el hijo del dios sol, a quien entonces se le consideraba como el representante de los hombres en la tierra, y en este caso era el faraón. Qué interesante. Y todo el culto que ellos realizaban, mis queridos hermanos, tenían que ver con el sol. Y otra cosa interesante era que se pensaba y se creía que esta diosa Uajet, ella era la que cuidaba, daba poder a los faraones. Es decir, para los egipcios, cuando Faraón salía con su mitra y su símbolo de la diosa Uajet, no le iba a pasar nada. Ahora entienden ustedes por qué entonces la serpiente de Aarón se come las serpientes o la apariencia de serpientes egipcias. Literalmente, era Dios diciéndole a Faraón, ¿quién te va a salvar de mi poder? Para que tú veas, yo soy más poderoso que tus ídolos y que tus dioses y que tus magos. No voy a tapar el sol con un dedo y quiero hacer esto porque sé que la Biblia dice que ellos echaron sus varas y las varas entonces de ellos con sus encantamientos se volvieron como culebras. Mas, dice la Biblia, la vara de Aarón devoró la de ellos. Los magos no convirtieron sus varas en verdaderas serpientes. Ayudados por el gran engañador, produjeron esa apariencia mediante la magia. Estaba más allá del poder de Satanás cambiar las varas en serpientes vivas. El príncipe del mal, aunque posea toda la sabiduría y el poder de un ángel caído, no puede crear o dar vida. Esta prerrogativa pertenece únicamente a Dios. Entonces recuerde, el enemigo no puede dar vida. El enemigo no puede imitar la vida. El enemigo no puede pretender creer y hacer que, bueno, si nosotros vamos a hacer esto, no. Él no puede hacer eso, simplemente engaña a las personas. Pero Dios sí había creado una serpiente viva capaz de devorar las inanimadas. Entonces Dios mostró así que Él, no los dioses egipcios, es quien posee el poder y la autoridad soberanos. Y creo que ya Faraón comenzaba a entender que era lo que se venía sobre ellos. Pero es increíble ver cómo, apreciados hermanos, a pesar de todo esto, pues el faraón ocupó una posición obstinada, ocupó una posición en contra del Señor. Fíjense que lo que nos dice la lección, las batallas venideras iban a ser entre el Dios vivo y los dioses egipcios. Lo que empeoraba la situación era que Faraón se consideraba uno de esos dioses. El Señor no luchaba contra los egipcios, ya lo hemos hablado, ni siquiera contra Egipto en sí, sino contra sus dioses. El texto bíblico es explícito al respecto: y ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto, yo soy el Señor. Y esto es destacado nuevamente más adelante al relatar el viaje de Israel desde Egipto. El Señor también dictó sentencia contra los dioses egipcios, como lo dice en Números 33:4. Entonces, como ya hemos visto, un ejemplo de esta sentencia contra esos dioses fue el milagro de la vara convertida en serpiente. En Egipto, ya les dije, la diosa Uajet era personificada como una cobra y representaba el poder soberano sobre el Bajo Egipto. La figura de esta serpiente aparecía en la corona del faraón, signo de su poder, presunta divinidad, realeza y autoridad, ya que la diosa así representada escupía veneno a sus enemigos. Los egipcios también creían que la serpiente sagrada guiaría al faraón a su existencia futura tras la muerte.
Cuando la vara de Aarón se convirtió entonces en serpiente y devoró a las otras en presencia del rey, quedó demostrada la supremacía del Dios vivo sobre la magia y las hechicerías egipcias. Entonces el emblema del poderío no solamente fue derrotado, sino que Aarón y Moisés lo tuvieron en sus manos. Y creo que estas cosas como que llamaban un poco la atención a Faraón, porque creo que ella se preguntaba y comenzaba a decir, ¿con quién estamos nosotros luchando? Si bien es cierto, el versículo número 13 dice, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho, pues allí se nos habla acerca, apreciados hermanos, de la actitud que ya iba a tener Faraón. Literalmente, la Biblia dice, el corazón de Faraón se puso duro. Este milagro no impresionó su obstinado corazón. Y hasta donde él pudiera ver, Moisés y Aarón habían hecho poco más de lo que sus propios magos podían hacer. Pero ya Dios había advertido previamente a Moisés del resultado de su entrevista con Faraón, para que Moisés no se desanimara por la actitud del rey, mientras que Moisés sabía de antemano exactamente lo que podía esperar. Faraón no sabía nada sino lo que Moisés le decía, y esa situación le daba a Moisés una clara ventaja sobre Faraón. Faraón simplemente le dice a Moisés, no quiero dejar ir a tu pueblo, no voy a dejar ir al pueblo israelita. Al final, la lección para el día de hoy nos habla de otro dios egipcio, de otra deidad egipcia, que también fue desafiada. Y aquí se menciona Netcaut. Y también tiene que ver con una serpiente. Netcaut. También tiene que ver con una serpiente. Y esta serpiente era en forma masculina. Y tenía que ver, apreciados hermanos, con también una deidad egipcia, pero en este caso tenía que ver con lo que era la parte masculina, ¿no? Ahora, era uno de los 42 dioses jueces de la sala de Maat, que tenía que ver, según la mitología egipcia, con el culto a los muertos. Fíjense hasta dónde llegaba el culto egipcio. ¿Hasta dónde llegaba el culto egipcio? Definitivamente todo era una serie de espiritismo y toda una serie de engaños donde esto estaban allí envueltos, ¿no? Este dios Nehetcaut también se le conocía, apreciados hermanos, como el dios que controla los espíritus, y supuestamente también él le daba poder al faraón. Pero este también fue derrotado cuando la serpiente de Moisés se comió las dos serpientes. Fíjense lo que el Señor estaba haciendo. Estaba echando por tierra a Uadjet y estaba echando por tierra también a Netcaut, el que domina los espíritus. Entonces, esta era supuestamente su deidad más poderosa, porque según su mitología había comido 7 cobras. Pero Dios ahora demuestra que Él no es Dios. Simplemente es una representación, simplemente es una imagen. Ahora, Dios es Jehová, y Jehová sí es el Dios verdadero. Él tiene poder y tiene autoridad soberana. Él vive y reina por los siglos de los siglos. Ahora, después de semejante confrontación, pudieron comprender este mensaje de manera inmediata e inequívoca. Y creo que esto debe de animarnos a nosotros, porque nos debe de enseñar y decir que aún a pesar de las situaciones más terribles, Dios, el que reina por los siglos sin fin, está con cada uno de nosotros. Y no hay por allí nadie que se levante pretendiendo algún tipo de supremacía extraña. El único que merece la gloria, el único que merece la honra por los siglos sin fin, apreciados hermanos, es nuestro Dios, que vive y reina por los siglos sin fin. Y ese Dios es el que ha prometido venir por segunda vez a buscarnos para que estemos con Él por toda la eternidad. Que el Señor le bendiga. Feliz día.